Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿Sí? Lo pueden tener en otras versiones, pero básicamente Juan nos está diciendo eso, que el pecado de muerte no debe intercederse. ¿Sí? Hay pecados, como les dije hoy, por eso hice esa pequeña introducción de que todos los pecados no son iguales. Hay pecados que no son de muerte. Hay personas que, por ejemplo, cometen ciertas faltas que afectan incluso a los hermanos, pero que no son de muerte. Entonces, es necesario pedir para que Dios dé vida. Y esto que Dios le dará vida, cuando dice Dios le dará vida, es evidente que cuando la persona peca, muere espiritualmente, muere interiormente, porque incluso se siente mal. Cuando alguien peca y pasa ese momento en el cual ha caído, y se siente morir interiormente. Entonces también la oración del hermano, esa oración intercesora, es algo que aporta vida. Pero aquel que comete un pecado de muerte, y seguramente alguien me va a preguntar cuál es el pecado de muerte, ahora vamos a ir a eso, por supuesto. Eh, Acá Juan nos está diciendo que no pidamos por eso. Bueno, ha habido mucha discusión con respecto a qué eran los pecados de muerte. Y hay algo sencillo y fundamental en esto, y tiene que ver con que el pecado de muerte, básicamente, es el pecado en el cual se infringe deliberadamente, o sea, con voluntad, con intención, se infringe la voluntad de Dios. Alguien que es advertido, por ejemplo, que tener relaciones homosexuales, ¿sí? Un hombre con hombre, como dice la porción Kedoshim, eh, y ha sido liberado de eso, ¿sí? Hay homosexuales que son liberados de eso, sodomitas que son liberados de eso, si vuelve a hacerlo, esa persona está para sí cometiendo un pecado de muerte. Quiero aclarar esto porque como ha habido tanto debate en esto, de que es o no un pecado de muerte, ha habido personas que han creído que hay un catálogo de pecados. Por ejemplo, bueno, estos 10 pecados son de muerte y estos 10 no. Bueno, realmente a nivel espiritual, cualquier pecado deliberado que se comete termina siendo un pecado de muerte. Sobre todo cuando la persona ha salido de esa situación, ha tenido la advertencia incluso de no volver a caer y continúa haciéndolo. Estamos hablando de casos muy graves, ¿sí? No estamos hablando, y para que quede bien claro, de la persona que, por ejemplo, hace pozos, poniendo plantas, y se olvida de tapar 2 o 3 pozos. Y se le advierte, che, mirá, tapá esos pozos que hiciste. Bueno, está cansado, omite hacerlo, se olvida. No estamos hablando en ese caso de un pecado de muerte, ¿sí? Estamos hablando de cosas serias. Ahora, hay una forma de pecar en esto que tiene que ver con volver atrás. Y volver atrás dejando de lado la instrucción que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha dicho que dejemos. Y yo en esto quiero ser franco, todos ustedes han dejado cosas y gran parte de lo que han dejado tiene que ver con iglesias también. Y créanme que no estoy recargando las tintas en contra de la iglesia cristiana, evangélica, católica, la cual se haya dejado. Simplemente estoy diciendo que ha habido una evolución en cada uno de ustedes para no volver atrás. Yo veo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, una hermana, María, por ejemplo. Y María ha tomado una decisión en su vida en la cual ha dejado determinadas cosas atrás. Y hay cosas que, si bien le emocionaban, la ponían contenta, podía escuchar determinadas cosas, hoy por hoy las ha superado. Entonces no va a ir corriendo atrás de un pastor que descubrió ahora que existe el Shabbat. Ya está, lo superó. Creo que se entiende lo que digo, ¿no? Hago esta observación porque en estos días, como les dije, Emiliano nos ha compartido un video muy interesante, donde, y digo nuevamente, lo reivindicamos, no estamos hablando mal, reivindicamos que un pastor ha descubierto el Shabbat, un pastor evangélico. Excelente, yo creo que es la obra de Ruach HaKodesh, sí, del Espíritu Santo, excelente. Ahora, creo que Carlos, por ejemplo, no va a ir a brevar de los conocimientos que ese pastor que hoy descubrió el Shabbat le pueda transmitir. Es Carlos el que le tiene que transmitir conocimientos a esa persona. ¿Sí? No evoquemos espíritus de muertos, no volvamos atrás. Y hoy, como les decía, les quiero compartir algo que ocurrió con una persona que volvió atrás y que dejó la voluntad de Dios. Y les quiero compartir esto apoyándome en la para allá, pero yendo a un texto de Primera de Reyes.
Y fue muy interesante esto, y se los quiero compartir, porque esto surgió a partir de una pregunta de, de uno de los hermanos, de uno de los grupos internacionales que tiene Emiliano. Y cuando llegó esa pregunta, como es mi deber, se la respondí la pregunta, pero luego me di cuenta que el Señor quería hablar a través de esto y quería hablar con todos. Y por eso es que hoy se da la oportunidad de compartir esto. Me refiero a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Nos habla, recuerden ustedes, el territorio de Israel se dividió, tenemos la casa de Israel, la casa de Judá, y acá tenemos a un profeta enviado desde Judá a Jeroboam. Ustedes pueden leer los capítulos anteriores para ver el contexto. Pero aquí tenemos a un hombre de Dios, un Ish Elohim, ¿sí? Como dice la Escritura. Creemos que un profeta, no dice exactamente un profeta en este momento, dice un Ish Elohim, un hombre de Dios. Primera Reyes, capítulo 13, versículo 1 dice, he aquí un Ish Elohim, un hombre de Dios, vino de Judá, por palabra de Yahweh, a Betel. Y Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Recuerden, es un rey, ¿no? Recuerden quién tiene el deber de quemar incienso, ¿sí? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, quien tenemos aquí es un rey que está pecando. Este Ish Elohim es una persona dedicada al servicio de Dios. No tenemos la precisión de quién es. Algunos han pensado que es Joel, otros que es Semaías. De hecho, no importa. Lo que importa es que este es un hombre de Dios que está cumpliendo en ese momento la función profética. Eh, sin quizás ser un profeta establecido. Pero lo importante es que es conducido por la palabra de Yahweh directamente, recibe una orden, y recibe una orden de ir a hablar con Jeroboam para llamarlo, que cambie de esta actitud, ¿sí? Esta persona que ha hecho a lo más bajo del pueblo, lo ha llevado como sacerdotes de los lugares altos, y que han incluso cometido la vileza de adorar terneros. Versículo 2. Y clamó contra el altar en palabra de Yahweh y dijo, oh altar, altar, así dice Yahweh, he aquí a la casa de David le nacerá un niño llamado Josías, y sobre ti ofrecerán los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos de hombre. Bueno, esto que dice aquí, que lloró, que clamó contra el altar, es en definitiva denunciar este sistema idólatra que había ocurrido ahí. Y aquí esta persona, este Ish Elohim, este hombre de Dios, está profetizando el nacimiento de un niño que es Josías, lo cual va a ocurrir 300 años después. Y es una profecía notable en el Antiguo Testamento, porque está hablando de algo que circunstancialmente va a ocurrir y que ocurre más de 300 años después, ¿sí? Ustedes pueden leer por su cuenta las Escrituras, pero es un hecho que va a ocurrir más de 3 siglos después. Imagínense si uno de los que están aquí presente hace una profecía que se va a cumplir en el año 2340, por ejemplo. Esto es algo tremendo, porque lo que está diciendo es, observen que lo que hoy estoy diciendo es cierto, y esto que estoy diciendo que es cierto es para ustedes en el futuro, para que vean que esto estaba mal y que no lo tienen que hacer. Bueno, como les digo, esto está presentando claramente el poder de Dios. Nosotros tenemos la escritura en nuestras manos y conocemos la historia, pero acá esta persona está profetizando algo que va a ocurrir más de 300 años en el futuro. ¿Sí? Y ustedes pueden leer a Josías, Segunda de Reyes, capítulo 23, cómo se cumple literalmente esta profecía que se está dando en este momento. Esta profecía se está dando, obviamente, para la casa de Israel, para la casa de Judá y también para esta misma persona, porque él ha sido enviado por Dios a hacer algo y a no hacer algo también. Fue enviado para hacer algo, para hablar en contra del altar, en contra de la idolatría, en contra de lo que Jeroboam y sus seguidores estaban haciendo, pero también fue enviado a no hacer algo, y que era precisamente compartir el pan y comer en esos lugares. Recuerden ustedes que el pan, el alimento, es también un símbolo del propio Yeshua, el propio Hijo amado, y es un símbolo también de la palabra. Esta persona había recibido la orden
de no compartir el pan y de no quedarse en ese lugar. Vamos a avanzar en la escritura. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Yahweh ha hablado. He aquí, el Mizbeach, el altar, será rasgado, y las cenizas que están sobre él serán derramadas. Y aconteció que cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedle. Observen ustedes que acá el rey está mandando tomar a este varón de Dios para matarlo, ¿sí? A este que ha mostrado la idolatría, que les está diciendo, ustedes están equivocados, Dios les está dando la oportunidad de que vuelvan de ese error, los está llamando a eso, este rey lo quiere matar, extiende su mano. Quizás incluso él lo toma con la mano, ¿sí? Dice, y la mano que extendía contra él se secó, de modo que no podía volver a acercarla. O sea, se le quedó dura, ¿sí? El brazo le quedó duro. Seco se refiere a esto, ¿sí? Esta mano se quedó rígida de repente, los nervios se tensaron, el brazo quedó como muerto y duro, ¿sí? Y el rey respondió y dijo al varón de Dios, ruega ahora ante el rostro de Yahweh tu Elohim y ora por mí para que mi mano me sea restaurada otra vez. Y el varón de Elohim oró a Yahweh y la mano del rey fue restablecida en él y quedó como antes. Fíjense que dice, ruega ante el rostro de Yahweh, Panei Elohim, ¿sí? El rostro de Yahweh es una de las formas en las cuales es nombrado nuestro Señor, el Hijo amado de Dios, ¿sí? Él es el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo vio. Lo dice la Escritura, pero quien ha visto al Hijo de Dios, ha visto al Padre. Quien ha visto el rostro del Hijo de Dios, ha visto al Padre. Entonces, Jeroboam le dice, ruega ante el Hijo amado de Dios por mí. Ustedes saben bien que el intercesor entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es Yeshua, es el Hijo amado de Dios. Él es el intercesor. Fíjense que proféticamente, incluso esta persona que había caído en pecado, Jeroboam, nos está mostrando quién es el que intercede ante el Padre. Ruega ahora ante el rostro de Yahweh, ese rostro que vemos, el Hijo amado de Dios, ruégale a Él que mi mano sea restaurada, que pueda volver a mandar. ¿Por qué? Porque con la mano el rey manda. El rey estira su mano y dice, hágase esto, hágase aquello. Es con su voz y con su mano. Él está pidiendo que le sea restaurado ese mando. Y el varón de Dios ora a Yahweh. Y la mano del rey es restablecida y queda como antes. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, vuelve conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Vuelve conmigo. ¿Entienden, no? Lo que estoy diciendo. Y el varón de Dios dijo al rey, si me das la mitad de tu casa, fíjense lo que está despreciando, ¿verdad? No entraré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Observen ustedes lo que les decía antes. Hay personas que quieren volver a comer pan mustio, y beber agua. Esa agua que en algún momento quizás pudo haber servido. Pero dice, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. Tengo un pan que comer, tengo agua que beber. ¿Y por qué dijo esto? ¿Por rebeldía a un rey? ¿Por despreciar lo que ese rey había dicho? No. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 9. Porque así me fue mandado por palabra de Yahweh diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por donde viniste. Aquí tenemos un mensaje simbólico de no volver atrás. Hemos caminado hasta ahora, hemos logrado esto, hemos avanzado. No vuelvan atrás. No volvamos por el camino. La palabra de Yahweh es muy clara. No comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 10. Se fue pues por otro camino y no volvió por el camino que había venido a Betel. Había un viejo profeta en Betel y vinieron sus hijos y le contaron todas las obras que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que había hablado al rey las contaron también a su padre. Bueno, aquí estamos hablando de un viejo profeta, alguien que en algún momento había sido un profeta de Dios. Pero al hablar de viejo profeta, no se nos está hablando solamente de un hombre de edad. De hecho, quizás esta persona, este viejo profeta, tenía mi edad, lo cual en nuestros tiempos no se habla de una vejez, ¿sí? Hoy somos adultos, ¿verdad? Pero hablar de viejo profeta, en realidad se nos está hablando espiritualmente de alguien que en algún momento conoció los caminos de Dios y condujo a otros en los caminos de Dios, pero que hoy ha dejado eso, hoy lo ha abandonado. E incluso observen ustedes que él tampoco se encuentra ofrendando en ese altar, son los hijos los que estaban con él.
en ese lugar. Y son estos hijos los que le refieren lo que había ocurrido. Primera de Reyes 13, vamos a leer hasta el 14. Y su padre les dijo, ¿por qué camino fue? Porque sus hijos habían visto el camino que había tomado el hombre de Dios que venía de Judá. Y dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Entonces le ensillaron el asno y él montó sobre él. Y fue tras el varón de Elohim y lo encontró sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, Aní, yo soy. Observen ustedes que este hombre no va con algún plan malvado, este antiguo profeta, este que ha dejado de ser profeta, ojo, este antiguo profeta, no va en sí con una maldad, sino que va a acercarse a alguien que seguramente tiene, expresa y muestra lo que él fue en su juventud. Va tras él porque seguramente quiere tener más información sobre lo que ha ocurrido, sobre cómo lo ha mandado la palabra. Vamos a leer hasta el 18. Primera de Reyes 13, 15 al 18. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él le dijo, no puedo volver contigo, ni entrar contigo, ni comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me fue dicho, por palabra de Yahweh, no comerás allí pan, ni beberás agua, ni volverás para ir por el camino por donde viniste. Y aquí les quiero recordar algo. Ustedes, seguramente, como yo, como todos, como la respuesta que recibió el hermano el otro día, recuerdan la carta que escribe Pablo a los Gálatas, ¿sí? Acuérdense lo que nos dice Pablo en Gálatas. Gálatas 1, 1.5, 1.6, 1.7 en adelante. Recuerden lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué nos dice Pablo? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, maldito sea anatema. Repito, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un camino diferente, maldito sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Observen, y he querido hacer el énfasis que Pablo hace y que se nos pierde en castellano. Decir anatema es gravísimo, es tremendo. Y perdonen si levanté la voz, pero lo hice porque la palabra anatema no les dice nada. Lo que está diciendo a Pablo acá es tremendo. Pablo está pidiendo a los cielos una maldición. Ustedes saben que nosotros no podemos maldecir. Ustedes saben que tenemos una prohibición sobre elevar maldiciones. Recuerden incluso lo que dice el ángel. Si un ser superior dice, Yahweh te maldiga, es porque nosotros no tenemos en nuestras manos elevar maldición. Pero acá Pablo está pidiendo que baje una maldición del cielo para todo aquel que anuncie un evangelio diferente. Entonces, observen ustedes que Yahweh ha dado una dirección. Me fue dicho por palabra de Yahweh, dice 1 Reyes 13:17, no comerás allí pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por donde viniste. Pablo nos advierte, aun cuando un ángel baje del cielo y te ofrezca un evangelio diferente, te ofrezca comer pan diferente, no lo hagas. No comas pan ni bebas agua diferente a la que has recibido de parte de Elohim. La palabra de Yahweh te ha conducido por un camino y te ha dicho algo. Aun cuando baje un malaj, aun cuando venga Miguel, Gabriel, Samael, cualquiera que viniese, Rafael, si te propone un evangelio diferente al que has recibido y creído, no lo sigas. Eso nos dice Pablo. Y eso es lo que este varón de Dios debió haber hecho. Primera de Reyes 13:18. Él le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra de Yahweh diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Observen ustedes que expresamente este antiguo profeta dice, un ángel me habló, pero le mintió. Podemos incluso pensar que hasta pudo haber sido cierto que un ángel le hablara. Porque la mentira puede ser incluso lo que dijo este supuesto ángel. Pero es por eso que Pablo, conociendo las Escrituras profundamente, mucho más que todos nosotros juntos,
Pablo, un hombre memorizador de la Escritura, Pablo advierte, aun cuando un ángel te diga, no hagas un evangelio diferente, no vuelvas atrás en el camino. Este es el error que comete este Ish Elohim, este varón de Dios. Primera de Reyes 13:19. Y volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Finalmente se dejó imponer este refrigerio que Yahweh había prohibido. Y aconteció que mientras estaban sentados a la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que lo había hecho volver. Observen ustedes, ¿sí? Vino palabra al profeta que lo había hecho volver. Y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá diciendo, así dice Yahweh, por cuanto desobedeciste la boca de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te mandó, pero volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar de donde Yahweh te había dicho, no comas pan ni bebas agua, tu cadáver no llegará al sepulcro de tus padres. Y esto es tremendo. Yo sé que en la actualidad a nadie le importa a dónde van sus huesos, a dónde termina, pero recuerden que había una promesa de parte de Dios de descansar con los padres. Y recuerden ustedes lo que Jacob le pide a su hijo, que mis huesos no descansen en este lugar, que mis huesos vuelvan al lugar donde estaban mis padres. ¿Por qué? Porque el día de la resurrección resucitará también con sus padres. Sin embargo, este hombre termina con su cadáver reposando fuera del sepulcro de sus padres. Primera de Reyes 13, 23 y 24. Y aconteció que después que hubo comido el pan y después de haber bebido, le ensilló el asno. Es decir, obviamente para el profeta que había hecho volver, nos dice la Escritura. Y cuando él se iba, le salió al encuentro un león en el camino y lo mató. A veces pensamos que el león es ese león que anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo identificamos con el diablo, con el maligno. Pero recuerden también el león de la tribu de Judá. Y cuando él se iba, le salió al encuentro un león en el camino y lo mató. Y su cadáver fue arrojado en el camino, y el asno estaba junto a él, y también el león estaba junto al cadáver. Esto que estamos observando es sobrenatural. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el león no lo comió, y por otro lado, tampoco el león mató al asno. ¿Sí? Lo que estamos viendo, como digo, es tremendo. Es un evento espiritual impresionante. Y aquí unos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y el león parado junto al cadáver, y vinieron y lo contaron en la ciudad donde habitaba el viejo profeta. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, es el hombre de Elohim que fue desobediente a la palabra de Yahweh. Por tanto, Yahweh lo entregó al león que lo despedazó y lo mató, conforme a la palabra de Yahweh que él le había hablado. Y habló a sus hijos diciendo, ensilladme el asno, y lo ensillaron. Y fue y encontró su cadáver tirado en el camino, y el asno y el león parados junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni destrozado el asno. Observen la tremenda mano de Dios detrás de esto. Y el profeta tomó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo de vuelta, y el viejo profeta vino a la ciudad para llorarlo, y sinceramente me conmueve, y sepultarlo. Porque es un hombre de Dios. Es un Ish Elohim que ha confundido el camino. Fue desobediente a la palabra de Dios y terminó muriendo. Quiera Dios librarnos a nosotros y librar a los que amamos y librar a los que comparten hoy el pan con nosotros, que no vuelvan, porque Yahweh puede enviar el león para matarlos. Aquel que vuelve en el camino y que come pan y que bebe agua que Dios le dijo que no comiera ni bebiera, puede llegar a tener esta reprimenda de parte de Dios y recibir el ataque, ese ataque del león en su vida. Y puso su cadáver en su propia tumba, y se lamentaron por él diciendo, ay, hermano mío. Aunque este lamento les parezca simple, es tremendo. Hay muchas veces en los profetas, y no lo vamos a leer ahora, pero Jeremías capítulo 22, vean el versículo 18, los lamentos que hay. Estas palabras, que hoy son 3 palabras, ¿no?, en nuestra lengua, son muy tremendas. Este ay, hermano mío, es un sollozo desde lo profundo del alma. Y aconteció que después que lo sepultó, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está sepultado el varón de Dios, que no dejó de serlo, ¿eh? Ojo, no dejó de ser varón de Dios. Pero sin embargo, tuvo que morir, tuvo que descansar, y no fue enterrado con sus padres.
Pon mis huesos junto a sus huesos, dice este viejo antiguo profeta. Porque la palabra que clamó por palabra de Yahweh contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirán. Después de esto, Jeroboam no volvió de su mal camino, sino que volvió a ser de los más bajos del pueblo sacerdotes de los lugares altos. A cualquiera que quería los santificaba y era uno de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue pecado para la casa de Jeroboam hasta el punto de cortarla y destruirla de la faz de la tierra. Queridos hermanos, hoy he querido compartir esto, lo que le ocurrió a nuestro hermano, sí, nuestro hermano, ese Ish Elohim, ese varón de Dios, que algún día va a resucitar, que cuando venga nuestro Señor seguramente va a resucitar. Y alguien dirá, sí, pero pecó y fue muerto por el león. Todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese hombre pecó, es cierto, murió por eso. Y se transformó eso en una advertencia para todos nosotros, para no volver por el camino, para no volver a comer ese pan, para no beber esa agua. No volvamos por el camino del cual Yahweh nos ha dicho que no volvamos. No comamos el pan que nos ha dicho que no volvamos a comer. No bebamos esa agua. Porque en el camino, ese camino, va a estar ese león esperando. Y seguramente, hoy, creo que muchos que pueden estar escuchando esto, se van a sentir tocados por la palabra y van a poner las manos en el arado y van a continuar la carrera hacia adelante y no mirando para atrás.